Cuando a este, según el designio que había formado, le pareció tiempo, dispuesto y prevenido lo necesario, encamínase al sitio. Los capitanes, instruidos por su conductor, habían, junto con la tropa, mudado de armas y vestido. Iban con la cabeza descubierta y descalzos para ver más libremente y trepar mejor por las peñas. Llevaban al hombro sus espadas y los escudos al modo de los númidas, de cuero, así para evitar peso como porque hiciesen menos ruidos si acaso se encontraban. El ligur iba delante, poniendo cuerdas en las peñas y en los raigones viejos de las matas, a fin de que afianzados en ellos los soldados tuviesen menos dificultad en el subir. Alguna vez daba la mano para ayudar a los que veía temerosos por lo agrio del camino. Donde la subida era más difícil, los iba enviando delante uno a uno sin armas. Luego subía él con ellas, explorando muy cuidadosamente los parajes de dudoso apoyo, y subiendo y bajando muchas veces, y dejando luego el lugar desembarazado, alentaba a los demás para que subiesen. Al fin, después de una grande y prolija fatiga, llegan a la plaza, que hallaron por aquel lado desamparada, porque toda la gente estaba, como los días pasados, empleada contra el enemigo. Mario, sabido por los avisos que le daban el estado de la empresa, aunque todo el día había tenido a los númidas ocupados en la defensa, entonces, exhortando a los soldados, preséntase al enemigo fuera de los reparos, formando con los escudos una concha de tortuga, y hace que al mismo tiempo las máquinas y los ballesteros y honderos disparen desde lejos para desviar de la muralla al enemigo. Pero los númidas, como habían ya otras veces trastornado y pegado fuego a los manteletes, no cuidaban de resguardarse con las almenas de la muralla, sino que de noche y aun por el día combatían a cuerpo descubierto, maldiciendo a los romanos, tratando a Mario de loco y amenazando a los nuestros con que serían esclavos de Yugurta. En suma, la prosperidad los había hecho insolentes. Entretanto, cuando estaban más empeñados los romanos y los enemigos en la acción, peleando con el mayor esfuerzo, unos por la gloria y el imperio, otros por la libertad y por la vida, suenan de repente por el opuesto lado las trompetas, y al principio echan a huir las mujeres y los niños que se habían adelantado para ver el combate. Después otros, según estaban más cerca de la muralla, y últimamente todos, armados y desarmados. Visto esto por los romanos, cargan con mayor fuerza y desbaratan a los enemigos. Hieren a los más de ellos, sin acabarlos de matar. Después, ansiosos de gloria, rompen peleando derecho al muro por encima de los caídos, sin detenerse nadie en el despojo. De esta suerte, habiendo la fortuna enmendado la temeridad de Mario, su mismo hierro le concilió alabanza. Mientras pasaba esto, llegó a los reales con un gran cuerpo de caballería el cuestor Lucio Sila, que se había quedado en Roma para recoger los socorros del Lacio y de los confederados. Pero ya que nos presenta el asunto a un varón tan grande, razón será decir aquí algo de su natural y sus costumbres, pues no hemos de hablar de esto en otra parte, y porque juzgo que Lucio Sisena, que es quien mejor y con más exactitud ha tratado de sus cosas, habló con menos libertad de la que conviene a un historiador. Fue Sila de gente patricia, de una familia casi del todo oscurecida por la flojedad de sus mayores. Sabía igualmente las lenguas latina y griega en el más alto grado. Era de grande espíritu, amigo de placeres, pero más de gloria, vivía en tiempo de ocio delicadamente, pero jamás descuidó por eso de lo que estaba a su cargo, bien que en cuanto a su mujer pudiera haberse portado con más decoro. Era afluente, astuto, accesible a aquellos que querían su amistad, de una increíble profundidad de ingenio para disimular, daba francamente cuanto tenía, y especialmente el dinero, y con haber sido el hombre más feliz de cuantos se conocieron, jamás fue su fortuna superior a su merecimiento, de suerte que dudaban muchos si era más esforzado o venturoso. Hablo de él antes de la guerra civil, porque lo que después hizo, no sé si causa más vergüenza o fastidio referirlo. Sila, pues, habiendo, como se dijo untes, llegado a África y a los reales de Mario con la caballería, siendo así que hasta entonces ignoraba enteramente el arte militar, se aventajó muy presto en su pericia a todos. Llegábase a esto su cortesanía y liberalidad con los soldados, a quienes daba cuanto le pedían y a muchos aún antes, él nada admitía sino con repugnancia, y si admitía, era más puntual en pagarlo que si fuese empréstito, descuidando enteramente de recobrar lo que a otros daba, y procurando a toda costa que le debiesen más. Gastaba chanzas y trataba asuntos serios aun con las gentes más humildes. Asistía con frecuencia a los trabajos, a las filas, a las rondas, sin tomar jamás en boca, como suelen hacer los ambiciosos, al cónsul, ni a sujeto alguno acreditado, ni poner la mira sino en que nadie se le aventajase en prudencia ni en valor, y en adelantarse a todos.
Por estos medios muy en breve se granjeó la benevolencia de Mario y de los soldados. Yugurta, después de haber perdido a Capsa y a otros lugares fuertes e importantes con gran parte de sus tesoros, envía a decir a Boko que pase cuanto antes con su ejército a Numidia, que era ya tiempo de obrar. Mas viendo que éste lo difería y buscaba pretextos, dudando si abrazaría la paz o la guerra, cohecha de nuevo a sus confidentes y ofrécele la tercera parte de su reino, si se lograba echar a los romanos de África o se ajustaba la paz sin perder nada de sus estados. Inducido con esta promesa Boko, vase a Yugurta con gran número de gente, y juntos los dos ejércitos acometen a Mario, que estaba ya en marcha para tomar cuarteles cuando quedaba poco más de una hora de día, por parecerles que la cercana noche les servirla de abrigo en caso de ser vencidos, y si salían con victoria, no les sería de estorbo para usar de ella, por ser prácticos del terreno, y que al contrario, los romanos, en uno y otro caso, se habían de hallar muy embarazados con la oscuridad. Lo mismo, pues fue recibir el cónsul los avisos de que venía el enemigo, que tenerlo ya sobre sí, y antes de formarse nuestro ejército y de recogerse el bagaje, en suma, antes que pudiese darse la señal, ni recibirse orden alguna, los caballos moros y gétulos arrójanse sobre los nuestros, no escuadronados ni en forma de batalla, sino a pelotones, según la casualidad los había juntado, y aunque al principio con la impensada alarma lograron conturbarlos, recobrándose luego y volviendo a su acostumbrado valor. Toman las armas para defenderse así y dar lugar a que otros las tomasen. Parte monta a caballo y va a encontrar al enemigo. De suerte que más que batalla parecía la acción sorpresa de ladrones, infantes y caballos sin orden y sin banderas andaban mezclados y revueltos, matando a unos, hiriendo a otros y cogiendo por las espaldas a muchos que peleaban gallardamente con los enemigos, sin que ni su valor ni sus armas pudiesen defenderlos, por ser estos superiores en número y hallarse por todas partes. Finalmente, nuestros veteranos aguerridos, y a su ejemplo los nuevos, cuando los juntaba el lugar o la casualidad, formaban un círculo, y así escuadronados y defendidos por todas partes, sostenían el ímpetu del enemigo. Ni Mario en un conflicto tan grande se amedrentó o mostró menos valor que por lo pasado, sino antes bien, girando por todas partes con su escuadrón, compuesto, no de sus más allegados, sino de los más valerosos, socorría unas veces a los que peligraban, otras rompía por medio de los enemigos donde estaban más apiñados, haciendo con la mano señas a sus soldados para que se animasen, pues en aquella turbación no podían entenderse sus órdenes. Habíase ya acabado el día y ni entonces aflojaban los bárbaros. Antes bien, según les habían prevenido sus reyes, por creer que la noche les sería favorable, cargaban con mayor furia. Mario en aquel estrecho toma su resolución lo mejor que puede, y a fin de que los suyos aseguraesen la retirada, ocupa dos collados poco distantes entre sí, de los cuales el uno, aunque no era capaz de todo el ejército, tenía una gran fuente, el otro era muy a propósito para acampar, porque como gran parte de él fuese pendiente y quebrado, necesitaba de poca fortificación. Hace apostar por la noche a Sila junto al agua con su caballería, reúne poco a poco por sí mismo a los soldados derramados, aprovechándose del no menor desorden de los enemigos y después se retira a todo andar con los suyos al collado. De esta suerte los reyes, no pudiendo seguirle por lo escabroso del sitio, vense obligados a dejar el combate, pero no permiten que sus gentes se alejen. Antes bien, cercando con su muchedumbre ambos collados, se alojan esparcidos a la redonda, y después encendiendo muchos fuegos, pasan lo más de la noche en alegrías a su modo con grandes voces y algazara. Hasta los mismos capitanes estaban muy ufanos, y solo porque no habían desamparado el campo de batalla se tenían por vencedores. Todo esto que los romanos entre la oscuridad y desde la altura que ocupaban veían claramente, les infundía grande aliento. Pero en especial a Mario, el cual asegurado de la poca pericia militar de los enemigos, manda observar un silencio profundo y que ni aun toquen las trompetas, según se acostumbraba al mudar las guardias. Después, cuando ya quería amanecer e hizo juicio de que los enemigos estarían cansados y vencidos del sueño, manda que las rondas, los trompetas de las cohortes y legiones y los cornetas de la caballería toquen a un mismo tiempo, y que los soldados con gran gritería salgan de los reales. Los moros y gétulos, despertando repentinamente con tan extraño y horrible estruendo, no acertaban a huir ni a tomar las armas, ni obrar podían, ni dar disposición alguna. De tal suerte los traía desacordados el alboroto y clamor, no menos que la turbación, el terror y espanto, y el ver que de los suyos nadie les socorría, y que los nuestros más los estrechaban.
Finalmente, todos fueron desordenados y puestos en huida, sus armas y banderas en la mayor parte tomadas, y el número de los muertos fue mayor en sola aquella batalla que en todas las pasadas, porque el sueño y el extraño pavor impidieron la fuga. Mario prosiguió su camino a los cuarteles que había resuelto tener cerca de la costa, por la comodidad de los bastimentos, sin que la victoria le hiciese descuidar ni ensoberbecerse, antes bien, no de otra suerte que si tuviera a la vista al enemigo, caminaba formando con su gente un cuadro cuya derecha mandaba Sila con la caballería, la siniestra Aulo Manlio con los honderos, los ballesteros y las cohortes de los ligures, en la frente y la espalda habla colocado las compañías ligeras a cargo de los tribunos. Los desertores, gente que no dolía, pero muy práctica del terreno, exploraban el camino de los enemigos. No obstante lo cual, el cónsul atendía a todo como si nada hubiera encargado a otros, jalábase en todas partes, alababa o reprendía a los suyos según el merecimiento de cada uno, no dejaba las armas ni se descuidaba un punto, obligando con el ejemplo a que hiciesen lo mismo los soldados. Cuidaba, no menos que de su marcha, de fortificar su campo en los descansos, encargando la guarda de sus puertas a las cohortes de las legiones, y la campaña a la caballería auxiliar. Ponla además de esto tropa en los fortines de su atrincheramiento, hacia él mismo las rondas, no por recelo que tuviese de que dejarían de ejecutarse sus órdenes, sino porque viendo los soldados que el general partía con ellos el trabajo, lo hiciesen de buena gana. Y a la verdad, Mario en esta ocasión y en todo el tiempo de la guerra con Yugurta, contuvo en su deber al ejército más por el pundonor que por el castigo, lo que unos atribuían a ambición, otros a que hallaba gusto en la dureza misma a que desde niño se había acostumbrado, y en lo que el vulgo llama trabajos. Lo cierto es que la causa pública anduvo por este medio de blandura tan bien y noblemente administrada como pudiera bajo del gobierno más severo.